diciéndome. Les pido por favor que prendan las cámaras, las que pueden, las que ya me indicaron que están viajando, pues ya es un poco difícil, pero bueno, por lo menos contesten a la lista, ¿ya? Agila Tatiana. Burbano Verónica. Kaisa Evelyn. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Carrera Paola. Paulita, si la vi. Buenas tardes, Lisa, presente. Ya, Paulita. Chango Jessica. Buenas tardes, Lisa, presente. Hola. Chiliquinga Karina. Lisa, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Chiluisa Verónica. Daquilema Lupe. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Espinosa Natalie. Presente, buenas tardes. Sí, acuérdate. Hola, con todo. Flores. Presente, Lisa, buenas tardes. Ya. Lisa, ¿sí me escuchó a mí, a Natalia Espinosa, tal vez? Espinosa, sí, sí, sí. Ah, ya, Sí, gracias, sí, Lisa. la registré, sí. García Joana. ¿Cómo está, Melissa? Buenas tardes. No puedo Hola, encender la cámara, estoy viajando a mi casa, por favor. No, no se preocupe. Gracias. Isa Carla. Lisa, buenas tardes, presente. Hola, ya. Julia Landín. Presente, Lisa, buenas tardes. Tardes. Lobato Paola. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Martínez Yolanda. Lisa, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mesías Sonia, perdón. Presente, Lisen, buenas tardes. Voy a estar presente, Lisen, pero estoy con COVID y estoy con bastantes síntomas. Sí, así la veo. Ya. La voy a poner aquí para no preguntarle, porque a veces les pregunto y es un poco incómodo, ya, si están así, ya. Gracias, Murga, Lisen. bueno, Murga Mariela. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Kenorán Verónica. Rodríguez Carmen. Presente, buenas tardes, Lisa. Hola, ¿cómo vamos? Bien, bien, Lisa. Qué bueno, me alegro. Salazar Dina. Presente, Lisa. Ya. Sánchez Paola. Presente, Paulita, Lisa. sí la vi por ahí. Presente. Ya. Sosa Maite. Buenas tardes, Lisa, presente. Hola, Maite. Vázquez Jessica. Presente, Lisa. Ya. Dilema Ana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Vintimilla Luz. No. Zúñiga Carla Germania. Sí. Buenas tardes, presente. Ya. José Luis Castro. Él no está. Él no la vi. Rosa Valverde. Lisa, es José Luis Díaz. Presente, Lisa, buenas tardes. ¿Y por qué le puse? Entonces por eso no me contestó. José Luis Díaz. Pero tampoco está. Y Rosa Valverde. Sí, ya, ahí la encontré. ¿Alguien está prendido el micrófono? Presente, Lisa, buenas tardes. Hola, Rosita. ¿Alguien tiene prendido? Lisa, buenas Mande. tardes. ¿Con quién? Acabo de llegar, estoy toda despeinada, estoy llegando de Ambato. Hoy día me ¿Ya? tocó viajar a Ambato. Verónica Kenorán. Kenorán. Sí, ya la ubico, ya. Perfecto. Gracias. Lisa, ¿Alguien más? Lisa, dice Berito Chiluisa que ha tenido un problema con el internet, pero que ya se conecta de nuevo. Sí, No Luisa, tiene buena sí, conexión. ya Sí. ella me falta. Agila, voy a volver a pasar nuevamente, la última vez ya. Agila, Tatiana, Burbano, Verónica, quienes no se conectaron. Chiluisa, que me acaba de indicar ustedes. Y José Luis Díaz. No, ya, perfecto. Entonces, hemos pasado la lista y ahorita sí vamos a iniciar la clase. Recordarán que
el día martes anterior, lamentablemente, el tiempo ya se nos fue. Entonces, nos quedamos un poquito retrasadas en esta clase. Entonces, les voy a volver a colocar la misma. Terminamos, que son unas poquitas diapositivas. Las explicamos y bueno, pues ahí iniciamos, ¿ya? Ya. Entonces, nos quedamos. ¿Sí la miran? ¿Sí la ven? A la presentación, chicas. No, Licen. No se mira. No, No, Licen. mira. A ver, déjenme ver qué pasó. Yo ahí soy. Veamos qué pasa. Bueno, mi hija sí está aquí, entonces sí me va a poder ayudar. A ver. Déjenme un ratito. Buenas tardes, Licen Beatriz. Disculpe que le moleste. Soy Verónica Chiluisa. Lo que pasa es que se me fue el internet, pero estaba conectada justo a las 5:58. Ya. Sí, le decía que sí, ya su compañera me había indicado, entonces no había ningún problema. Solo estaba esperando. Ya llegué. Muchas gracias, Licen. Bueno, nos habíamos quedado aquí, entonces ahora seguimos, ¿no? Y habíamos dicho que si parece que el paciente está negando su situación, ¿cómo le vamos a escuchar al paciente? Le vamos a hacer preguntas abiertas y nuestras, ¿cómo lleva su situación? ¿Cómo está su situación? ¿Qué es lo más difícil ahora de tener este problema de salud? Estos son los tips, estas son las preguntas que nosotros podemos hacer para cuando el paciente esté negando su situación. ¿Cómo le hace sentir? Cuenten. Entonces, cuando yo hago estas preguntas, no son sí, no hago preguntas cerradas, cosa que no me puedan contestar. Escúchele sin decirle lo que tiene que hacer ni darle soluciones, ya que lo importante es que se oiga a sí mismo. ¿Se acuerdan que yo ya les había dicho que cuando el paciente habla, dice, vuelve a repetir a una enfermera, a la otra enfermera, entonces empieza como que a dejar de negar y a pensar lo que él me está diciendo, él está comunicando. Entonces dice, es que siento esto, entonces después como que se pone a pensar y dice, a ver, estoy pensando en esto, ¿qué me está pasando? Entonces es bueno de que el paciente verbalice todas estas cosas para que empiece a darse cuenta de la situación que él está negando, ¿sí? Si el paciente se queja, ¿cómo le voy a escuchar al paciente si se queja? Le voy a escuchar la queja del paciente con tranquilidad y con una mirada comprensiva y empática. ¿Qué significa? Que yo, pues si el paciente se me queja, es que señorita, esto, es que no me viene a atender rápido, entonces yo tranquila, me voy con tranquilidad y una mirada empática. Le miro de frente, le digo, gracias por hablarme e indicarme todo lo que le está molestando. A lo mejor ahora le puedo ayudar mejor, siempre nos disculpamos, siempre es importante decir, no decir es que tenía otro paciente, es que el piso está lleno. Y decirme, y decirle, cuénteme, ¿cómo cree que yo podría ayudarle en esto? O sea, ya no entró el rato que el paciente le timbró y ese rato estaba y le dice, ¿en qué le puedo ayudar?
Recuerde que no es una función solucionar. Usted no soluciona los problemas del paciente. Lo que sí puede hacer y le dice lo que, sí puede hacer algo sobre lo que le dice y está dentro de lo que usted puede hacer. Si no, derríbelo y anímelo a buscar sus ideas y sus propias estrategias, pero usted no es la que va a dar solución, definitivamente. Entonces, más bien ayúdele a ver, usted mismo piense, ¿cómo podría solucionar esto? A ver, dígame. Le puedo ayudar, a escucho. Si el paciente está enojado, ¿cómo escucharle? Escúchele siempre con tranquilidad. Respire hondo si está enojado. Ya lo habíamos dicho a las veces anteriores. Miren que como que se repite, a veces uno dice, pero ya lo vimos anteriormente, pero son otras cosas, son otros tips que usted tiene en estos momentos. Mírenlo con tranquilidad, escuche con tranquilidad. Me está gritando, está muy enojado, pero usted respire hondo. Voy, piense que no es un ataque personal, sino que necesita expresar su rabia. Asienta, o sea, uno cuando está enojado, entonces uno no diga nada, asienta la cabeza, porque no se quede parado, sino asienta. O sea, todo lo que le está diciendo, señorita, entonces usted, ¿qué es lo que hace? Asienta la cabeza. Dígale que tiene derecho a sentir rabia. Señor, usted tiene todo el derecho de sentir rabia. No se ponga a la defensiva, no pelee con el paciente, pero es que usted mismo tiene la culpa porque usted no quiso hacer lo que yo le dije, porque usted no quiso tomar la medicación del dolor y por eso ahora le está doliendo, entonces no me venga a culpar a mí. Entonces ese tipo de cosas no hay que hacer. No le discuta ni le lleve la contraria. Entonces si usted hace eso, no va a pasar absolutamente nada. No sé si alguna de ustedes me puede dar, ¿le ha pasado con algún paciente esto? ¿Y cuál es su experiencia? Con un enojadísimo, ¿verdad? Bueno, cuando yo trabajaba en el hospital militar, me pasó que estaba trabajando en el área de neurología, pero en ese piso manejábamos muchos pacientes, ¿no? Pacientes de neurología, neurocirugía, psiquiatría, otorrino, alergología. Entonces era multifuncional esa sala. Teníamos como capacidad instalada unas 40 camas. Ya. Y trabajábamos entre 2 personas. Resulta que en una noche que me tocaba hacer la velada, se me acercó la familiar de una señora que había salido de una cirugía de cabeza. Entonces me dijo, la señora estaba bastante complicada, no más que nada ya, era una pacientita en fase paliativa, que claro, no desmerecía cuidado, pero uno ya planifica un poquito los tiempos. Resulta que me tocaba pasarle una nebulización y como no disponíamos del nebulizador, pedíamos en otro piso y hasta que nos suban se demoró un poco, pero hasta mientras me fui donde otro paciente. Total, ya había pasado un tiempo prudente y cuando regresé ya habían tenido el nebulizador ahí. Entonces empezó la queja. Ya. Que como así me demoro, que la mamita está bastante enferma y que cómo puede ser posible que seamos unas inhumanas y que no sé qué. Bueno, yo ya me salí después de terminarle haciendo justo lo que estamos conversando, ¿no? Que le escuchaba, que claro, que por supuesto, que en efecto la mamita está complicada, pero en el tema de lo que a mí se me fue es como decirle, la nebulización quizás es algo que puede no complicarse en un tiempo, solamente nos estaba pendiente esto. Entonces, eso fue peor porque me dijo que cómo voy a decir que es un tratamiento que no sirve para mayor cosa y bueno, ya se me puso feo el panorama. Total es que la señora salió muy enojada de la habitación de la mamá y ya no me quiso escuchar absolutamente nada. Y yo le dije, espere señora, por favor, no me dé las espaldas.
dio la vuelta y le dije, permítame explicarle de nuevo, quizás si no me hice entender. Entonces le expliqué, porque de hecho se detuvo, me escuchó y yo pensé que hasta ahí quedamos bien. Ya, no. Al siguiente día, ya que amaneció, a nosotros siempre nos rige un jefe de guardia. Ya. Nos regía, bueno, ya yo hablo como que Ya. si todavía trabajo ahí. Entonces de ahí ya nos decía que allá llegaban siempre las quejas, ¿no? De estos señores. Antes el hospital militar era exclusivamente de militares o familiares. Así es. Y bueno, resulta que el jefe de guardia me llamó por parlante. Que licenciada Verónica Quenorán, por favor acercarse a la jefatura de guardia y después de salir de un turno, todos sabíamos que era un regaño. Entonces, claro, yo decía, ¿qué pasaría, no? O sea, o sea, a mí se me pasó es la paciente, que se bajó el ratito que yo le dije que por favor no me dé las espaldas, que me permita explicar. Después de que yo le expliqué, se fue a hablar con el jefe de guardia. Entonces me trajo un mal momento de gana porque esa señora había ido a mentir literalmente, a decir que yo le había tratado muy mal, que le había dicho que por último que yo no tengo que estarle diciendo si hago o no las cosas porque la médico soy yo, o sea, diciendo que yo era un médico y que la médico soy yo y yo sabré si le aplico o no los procedimientos. Ya. O sea, cosas que ya, yo no había dicho. Ahora con esto... La lección la aprendí después. Ya, ahora Sí, con eso, ahora con esto de la comunicación terapéutica, ¿qué hizo mal? ¿Qué hice? Es tratar de solucionar algo cuando estaban los ánimos demasiado elevados. Creo que tenía que, lo que decíamos también, no responder, o sea, mejor no hablar. Entonces lo que yo hice mal fue justificar y recontra justificar y decir las cosas de más. Entonces, en todo caso es quedarme callada, sí, en efecto, al siguiente día pedirle unos minutos y quizás me hubiera aliviado eso porque casi me cuesta mi empleo en ese entonces. Y si no es porque me defendieron mis compañeras de piso, que jamás yo no había sido grosera con la persona, se justificó la queja, pero esas cosas sí representaban un despido para el personal en aquella entonces en el hospital militar. Eso no solamente pasa en su hospital o en el hospital que usted trabajaba, eso pasa en todo lado. Y es la parte que a veces nosotros como enfermeras como que nos olvidamos y la empatía como que solamente se nos va. Soy empática conmigo mismo, pero no pienso qué es lo que está ese familiar. O sea, cuando yo me pongo en el zapato de la mamá o de la hija, y digo, si mi mamá hubiese estado, ¿yo qué hubiese hecho? Entonces, siempre cuando uno va a atender al paciente, uno siempre como que tiene que pensar y ponerse en el otro lado. Si fuera mi mamá, son frases muy trilladas, o sea, son como frases que siempre se dicen, pero hay que pensar cuando uno entra. Hay que pensar qué es lo que pasa y antes de hablar hay que pensar. Entonces lo que usted me dice tiene toda la razón. Eso es lo que debía haber hecho. No digo nada, asiento la cabeza, lo que dice aquí, no, estaba enojada, asiento la cabeza, tengo una cara de que sea así, pongo o sea, tiene la razón, no le digo que no, y no me trato de justificar. Entonces, lo peor que uno puede hacer es empezar a discutir, ¿no es cierto? Empezar a decir, pero es que yo le hice eso, es que yo no le puse, es que la nebulización no es tan importante, es que la nebulización era esto, este otro. Entonces, es como que si yo me estoy disculpándome de algo, y la señora lo único que quería es que le atienda y que le ponga, no importa si no valía, si valía lo que sea. Entonces, cuando tengamos estos casos, es súper importante que usted no diga nada. Respire. Respiro, escucho, asiento mi cabeza, no me pongo a la defensiva, ni discuto, y le digo, está bien, señora, tiene toda la razón. Le voy a poner en este momento. Y ya.
Y cuando, lo que usted me dijo estaba perfecto, cuando yo regreso, pero no regreso hace rato, sino que ya a las 5, a las 6 o 7 de la mañana que me voy del turno, me voy, ya la señora ya está calmada, ya. Los ánimos de la noche que estaba pero eufórica, que quería matarme, ya se calmaron. Me voy y le digo, señora, quiero hablar con usted. Quiero disculparme, usted tenía toda la razón, yo me retrasé y solamente eso quería decir. Y ya. Entonces, cuando usted habla con una persona que ya está tranquila, ¿qué le va a decir? Sí, señorita, espero que nunca más vuelva a pasar eso, porque mi madre, imagínese, o sea, y pasa. Entonces, espero que con estos tips, con estas cosas que estamos hablando, para usted la comunicación con el paciente mejore. Que no volvamos a hacer lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, sino que más bien ahora seamos diferentes, seamos esas enfermeras empoderadas, esas enfermeras que entendemos las emociones de los pacientes, ¿sí? Bueno, sigamos. Al empezar y al acabar, al principio de toda conversación, indique al paciente el tiempo que tiene para que él pueda decidir cómo priorizar lo que quiere contar. Entonces llega usted y le dice, don Juanito Pérez, yo qué sé, voy a estar con usted, le voy a acompañar unos 3 minutitos. ¿Quiere contarme algo? Pero usted ya le está diciendo, ¿no es cierto? A veces no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Entro a la habitación, no le digo qué tiempo tengo y me empieza a contar que escribió un libro, que no sé qué, que hizo no sé cuánto. Y yo quiero salir y empiezo a moverme y empiezo con las manos y empiezo que, ay, el otro paciente tengo ahí. No sé si les ha pasado, pero por eso es importante que cuando yo entro le diga, a ver, doña Juanita, hoy voy a quedarme con usted unos 3 minutos. ¿Quiere contarme algo? Cuénteme, ¿qué es lo que tiene que contarme? ¿Le puedo ayudar en algo? Se puede hacer diciéndole, solo tengo 3 minutitos, como dice ahí, pero me interesaría saber cómo está. Pero yo ya le estoy diciendo que no tengo tanto tiempo para poder quedarme porque empiezo a bailar. El rato que ya el paciente empieza a hablar, ya son 5 minutos y yo empiezo con las manos y empiezo a moverme y empiezo a darme la vuelta y eso es lo que nos pasa. Y no sé, y espero que alguien me diga, Elisen, venga, pero porque ya no le puedo interrumpir. Entonces es mejor decirle el tiempo que yo puedo estar con el paciente. Cuando se ha acabado el tiempo, hay que cerrar la conversación. No se olvide de cerrar la conversación. Esto se le hace diciendo suavemente. Agradezco que haya compartido conmigo su situación. Le agradezco. Siento que ahora no haya más tiempo. Qué pena, ya no tenemos tanto tiempo, pero tengo ganas de que me cuente más en otro momentito. Cuénteme qué puedo, coménteme ¿qué me puede decir el otro día o al otro día? Coméntele qué puedo seguir al otro día. O sea, usted le dice, mañana vengo de turno. Entonces, mañana hablamos un ratito más, ¿le parece? Entonces dice, sí, qué chévere, qué bueno, sí. Y son esos tiempitos que yo empiezo a abrir con el paciente. Son esos momentos que yo ya empiezo a abrir con el paciente y que no le cierro, sino que le digo, mañana vengo. Mañana me quedo un minutito más. Entonces, el paciente, ¿qué siente? Siente que hay una empatía, que usted ha sido respetuosa cuando le dijo, tengo solo 3 minutos, ahora tengo unos minutitos más, mañana vengo al turno y nos podemos quedar un minutito más. Entonces, eso es lo que se necesita con la empatía. Con la escucha. ¿Cuál es la escucha no terapéutica? Interrumpiendo. A veces me da pena, perdónenme, que yo no les tenga una escucha muy terapéutica, porque a veces usted está hablando y a veces nos vamos de largo, pero el tiempo no nos va a dar mucho. Entonces, a veces es que yo les interrumpo y les pido disculpas, pero tengo que cortarles porque a veces se me emocionan o nos emocionamos tanto que empezamos a contar y el tiempo se nos va y ahí es cuando nos quedamos. Entonces, eso sí les quiero pedir disculpas y la escucha empática es no interrumpiendo. Entonces, a veces yo miren que no estoy cumpliendo, pero
estamos hablando del paciente. Y bueno, no solamente no interrumpir es cuando estoy con el paciente, sino cuando estamos con todas las personas, porque es horrible, ¿no es cierto? La Verito está hablando y yo le digo, a ver, a ver, a ver. Entonces, no sé, si nos ponemos un lenguaje de señas y cuando yo hago así significa corte, 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 en corto. Bueno, sin dejar silencios. No, la escucha no terapéutica es cuando no dejo los silencios. No empiezo a hablar, hablar, hablar y es lo que decía Berito. No me quedé callada, seguí hablando, seguí justificando. Con prisas, me habla y empiezo a bailar, empiezo a moverme mis manos, mis brazos y eso molesta porque quiere irse. No sé si les ha pasado, a veces les dice, si quiere retirarse, váyase nomás, no hay problema. Guiando y dirigiendo la conversación, mirando al ordenador, a la pantalla y dando prioridad a los protocolos que hay que hacer, que es llenar. Entonces yo doy prioridad, no le miro y empiezo solamente y le empiezo a hablar, mire que ni siquiera le estoy escuchando, entre comillas, y estoy escribiendo, pero esto es una falta de respeto. O sea, si quiero mantener una escucha empática y terapéutica, tengo que mirarle, tengo que verle, no por más que, sígame nomás hablando, no se preocupe, no piense que no le estoy hablando, no le estoy escuchando, sino que tengo tantas cosas que hacer. Entonces el pobre paciente le dice, bueno, no hay problema. Entonces eso no se debe hacer. Sin mirarle al paciente a la cara, juzgando con mensajes verbales y no verbales. Entonces me empieza a contar y yo empiezo, Entonces, miren, nuestra cara es el reflejo de lo que nosotros queremos decir al paciente, con nuestros movimientos, con nuestros gestos y con el tono de voz que nosotros digamos al paciente. Dando por hecho lo que va a decir. O sea, va a decirme que, entonces, mejor ni le pregunto. Ya doy por hecho que me va a decir esto. Juzgando con mensajes verbales y no verbales. Con la cara, con el tono de voz, con mi mirada, ya le juzgo y digo, entonces miro los ojos para arriba, hago los ojos para arriba, los hombros los pongo para arriba. Entonces, mire, sin empatía, intentando hacer ver, a ver, pero no. Lo que pasa es que esto, no. Moviéndose, como les dije, de pie, sin escuchar la experiencia del paciente ni sus emociones e interpretando lo que se oye de una manera social. Recuerde siempre, usted cuando está trabajando, usted no está con su amigo, usted no está con su familiar, usted está con un paciente. Entonces, ahí es la diferencia, la social de la terapéutica, completamente. Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que es el rol de la enfermera en este punto? ¿Solucionar, resolver, hacerle ver, insistirle? ¿Cuál sería el rol? ¿Cuál creen ustedes que sería el rol? De todo lo que hemos estado hablando. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo que hace todo el tiempo la enfermera? No pensemos en que canaliza la vía, en las cosas técnicas, no. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que usted debería hacer? ¿Cuál es su rol? A ver, voy a preguntar. Lobato Paola, ¿cuál cree que es su rol? Buenas noches, Lisa. Bueno. Pensaría que como enfermera y parte de nuestra atención cuidándole al paciente, seríamos nosotros como el apoyo de ellos externamente, ¿no? Ya. Porque en el ámbito familiar, como persona, ellos ocultan el sentimiento y como persona extraña, ellos se pueden desenmascarar, puede ser con nosotros por cualquier queja, cualquier miedo. Nosotros seríamos un apoyo. Ya, está perfecto, pero quiero que me digan una sola palabra cualquiera de ustedes. ¿Qué estamos haciendo? Educar. Ya está bien, educar, pero en una sola palabra, ¿qué yo hago con todo lo que usted me acaba de decir? Yo le educo, yo estoy pendiente. Escucha, escucha.
¿Le escucha justo lo que decimos escuchando terapéutica? No. ¿Qué hago yo? O sea, ¿qué es lo que la enfermera hace cuando yo, o sea, a ver, ¿qué es lo que, o sea, cuál es el rol de la enfermera? Les pregunto, ¿es solucionar? ¿Es resolver? Comunicar. ¿Es hacer ver? Cuidar. ¿Es insistir? Tranquilizar al paciente tal vez. No, ¿cuál es el rol en general? O sea, quiero que lo miren ya en globalmente. ¿Cuál es su rol? Cuidar del paciente. Cuidar. Más allá, porque cuidar significa que yo voy a cuidarle, le voy a dar la medicación, le voy a cuidar, o sea, es una palabra como muy abierta. Una palabra que les voy a decir. Entender. Acompañamiento, quizás. Perfecto, muy bien. ¿Quién fue? Mariela. Mariela. Lo que yo voy a hacer es acompañar. Esa es la palabra correcta. Porque yo no le voy a juzgar, porque yo no le voy a solucionar, porque no le voy a hacer ver, porque yo no le voy a insistir. Yo únicamente, miren que en todo el tiempo, yo lo que estoy haciendo es acompañándole para que el paciente en todo el momento no se sienta solo, para que en toda la hospitalización siempre sepa que yo estoy ahí, dándole los mejores cuidados, siendo empática. ¿Y eso qué significa? Acompañándole en todo momento, ¿sí? Bueno, entonces, vamos, aquí está. ¿Cuál es el rol? Solucionar, por eso está como con un signo de interrogación. ¿Es insistirle? No, es acompañarle todo el tiempo. Nosotros como enfermeras lo que hacemos con los pacientes son acompañarle. Y miren esto que dice, mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón. ¿Quién me quiere explicar esta frase un poquito? Que a veces uno cuando estamos enojados podemos decir cosas que van a doler a otra persona y que quizás luego nosotros nos vamos a arrepentir porque actuamos cuando estábamos con enojo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Dígame. Listen yo, Verónica Borbán. Ya, Verónica, dígame. Que también que cuando nosotros tenemos que decir algo, primero tenemos que hacerlo de forma que nosotros sintamos que estamos apoyando a las personas. Porque si lo hacemos, como dice, sin corazón, podemos herir mejor a las personas. Y no ayudarles a salir de sus problemas. Ya. Ya. Dice, mire, mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Entonces yo puedo hablar, pero sin corazón. Entonces cuando yo hablo sin corazón, sin sentir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo me voy al paciente con palabras, le digo un montón de cosas, pero pero sin corazón, o sea, yo voy al turno porque tengo que ir al turno y porque es mi trabajo y porque me paga. Pero yo no voy con un corazón dispuesto, con un corazón de que eso yo estudié la enfermería porque ese era mi anhelo de ayuda, de acompañamiento. Entonces, mejor uno sin palabras, mejor no voy, como decía alguna de ustedes, no hiero a la gente, mejor no digo nada y siempre estoy callada. Entonces, este es un proverbio sudanés, ¿sí? Entonces, con esto ya terminaríamos la clase que nos quedaba pendiente. Ahora, yo no sé qué hice, pero bueno, algo hice. ¿Sí están mirando? Chicas. Sí, ya. Ya. Entonces ahora vamos, y ya para finalizar esta semana, vamos a hablar sobre las emociones en la comunicación terapéutica. ¿Ustedes creen que las emociones son importantes para poder comunicar?
Chicas, Depende. a ver, cuénteme, ¿depende de qué? Depende de quién es la el que persona que va le a sentir la emoción. Perdón. Uy, Carmita, perdón. Continúa. Cualquiera. ¿Ustedes creen que las emociones son importantes? Alguien me dijo depende. La que me dijo depende, quiero que me diga por qué. ¿Por qué depende? ¿De qué cree que depende? A ver, si estamos, Lizzy, si estamos Carmita. hablando, sí, yo, Carmita, estamos hablando de las emociones en este caso de la enfermera, o las emociones del paciente, porque yo puedo ir con unos ánimos, o sea, súper alegres, con todas las ganas de trabajar. Si me mantengo así hasta que finalizo el turno, creo que logro hartísimo con el paciente. Pero si yo voy con un desánimo y no tengo ninguna actitud positiva, creo que eso hasta el paciente lo va a notar y el paciente va también a reflejar una actitud negativa. Por eso le decía, depende de la emoción. Ya. Ahora, cuando hablamos, tiene toda la razón, pero también debemos pensar algo, que las emociones se deben vivirlas, porque si no, nos pasan una factura con el tiempo. Si yo no expreso mis emociones, una cosa es de que yo un día vaya al turno y haya tenido un problema familiar, ¿no es cierto? Y otra cosa es de que yo toda la vida sea una persona que no me comunico, que siempre soy así, y que a lo mejor me toca sanar algo que está por ahí. Entonces, más bien se refiere a esa parte, que se deben vivirlas, porque si no, van a me van a dar una factura con el tiempo. O sea, yo voy a tener que facturar por esas emociones que tengo, por esas que no las expreso, porque mejor no digo nada, mejor no lloro y siempre no. O sea, no puedo hacer. Y en la familia, ustedes, por ejemplo, del paciente, si el paciente, digamos que es un paciente paliativo, y el paciente a lo mejor no se fallezca, si la familia no vive la pena, ¿qué es lo que va a pasar? Si alguno de ellos no vive la pena, sino que vive, o sea, no me pasa nada, yo estoy bien, pero por dentro está hecho pedazos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto que no desahoga se va a convertir en ansiedad y depresión. Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es lo siguiente. Estas emociones son parte del ser humano. Son reacciones a pensamientos. Deben vivirse cuando se lo siente y no reprimirse. Por eso las emociones que tiene el paciente que nosotros tenemos no debemos reprimirlas. No son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Es importante expresarlas a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Es importante expresarlas. Cuando una persona experimenta emoción, va a sentirlas y va a expresarlas. En nuestra cultura, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de qué es lo que pasa con las emociones en nuestra cultura? Por ejemplo, digamos, una emoción de llanto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente piensa? ¿Qué es lo que la cultura nos dice? ¿Alguien me puede decir? Con el llanto, por ejemplo. Les pongo un ejemplo. Que se le murió a alguien. Puede ser como que alguien, por ejemplo, a mí me pasó algo, profe, que cuando recién empecé a vivir aquí en Riobamba, bueno, no sé por qué, me veían con, alguna vez creo que era que coincidió en que me había puesto todo yo de negro, o sea, todo de negro. Pantalón, zapatos, como que me había puesto de luto, pero yo creo que era por frío o algo así.
Y todo el mundo sin preguntarme me decía, o sea, me preguntaban si, o sea, yo había dado a entender que estaba de duelo y me preguntaban con frecuencia, ¿estás de luto? ¿Quién se te murió? Le digo, nadie, estoy solamente vestida de negro, pero eso me pasó como, pero, o sea, como para comentar. Y aquí en el tema de las emociones, creo que ver a una persona así de triste quizás puede hacer pensar que perdió algo importante o a alguien importante. Ya. Por ejemplo, en nuestra cultura, ¿qué es normal? Que estemos felices, ¿no es cierto? O sea, es normal que yo esté feliz, que todo el mundo esté feliz, que esté contento, pero no es normal que la gente esté triste, que esa emoción se refleje. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto que pasa con los varones. No, ¿qué pasa con los varones? O sea, la cultura ha hecho que dice que los hombres no deben llorar. ¿No es cierto? Entonces, la cultura ha hecho que el hombre no se exprese llorando. Entonces, no sé si ustedes han tenido pacientes que ellos no lloran o se tragan las lágrimas o nosotros mismos lo hacemos igual. La alegría sí las puedo expresar. La alegría la expreso, soy muy alegre, esto, este otro, pero cuando me toca, y a los varones a veces les toca la parte esta de llorar, hay mucha represión, o sea, se reprimen bastante. No sé si han visto eso. Chiliquinga, Karina, ¿usted ha visto esto? Sí, Belice, creo que en las propias familias mismo, desde los abuelitos se puede decir que ellos vienen inculcando a sus hijos y así seguidamente que un hombre no llora, que un hombre no puede mostrar sus emociones llorando, Ya. que tiene que ser fuerte. A veces también no puede ni demostrar la felicidad. Ajá. Entonces, mire, pero esa es cultura. Esa es la cultura que nosotros, y que bueno, ahora como que ya se va abriendo un poquito más. Ahora ya el paciente llora. Ahora ya lo vemos llorar, pero a veces como que le vemos llorar, pero le vemos llorar así que ni me vean que estoy llorando. Entonces, pero esa es la cultura que hay en el Ecuador, o sea, en los países de aquí de Latinoamérica. O sea, somos así como que no expresamos lo que sentimos. Y debemos pensar que el ser humano es como una olla de presión. Usted solamente póngase una olla de presión. Cuando usted está en la olla de presión, está en el fuego, ¿qué es lo que pasa? Empieza a hervir el agua que hay en la olla de presión, ¿no es cierto? Así es el ser humano, que necesita que toda esa presión salga. Entonces, cuando sale toda esa presión, ¿qué pasa? Gabriela García, ¿qué le pasa cuando toda esa presión que usted tiene, o sea, esa olla de presión de sentimientos, de emociones que usted tiene, sale? ¿Qué pasa? No está conectada. Marielita, cuénteme, ¿a usted qué le pasa cuando usted, esa olla de presión de emociones del paciente, igual, los pacientes, ustedes tienen un cúmulo de emociones, están calladitos, otros expresivos, pero cuando sale todo eso, ¿qué pasa? Se sienten liberados. Perfecto. Se sienten liberados, se sienten, ya lloraron, ya gritaron, ya dijeron, ya maldicieron. Entonces hay esa emoción ya. Paz. Creo que todos hemos pasado por eso. Todos. Creo que no hay ninguno que no hayamos pasado por esa olla de presión que en un momento quiero llorar en el hospital y tengo aquí y no lloro. Me trago. Y eso me afecta. Pero soy un ser humano que necesita que esa presión salga. Igualito los pacientes, igualito lo que siente usted, igualito siente el paciente porque es un ser humano. Entonces, aquí, ¿qué hacer ante estas emociones del paciente? Aceptarlas, no minimizarlas, no intentar cambiarlas,
no intentar tranquilizarlas, ni animarlas, ni a veces no llore, ya todo va a pasar. O sea, esas son cosas que no debemos hacer, sino que debemos dejar que llore, llore todo lo que quiera, llore. Le invita a hablar de lo que quiere, le pregunta cómo lleva su situación y qué preocupaciones tiene. Muestra interés por lo que el paciente siente, con frases noto qué, siente qué. Evitar preguntas cerradas, ya la hemos dicho, que le digan sí o solamente no. Como quiere decir que siente rabia cuando tiene que esperar, entonces le dice sí. Y hace preguntas abiertas neutras que no opinan, como dígame cómo se siente cuando le duele, dígame que se siente. O sea, no se apresura a hablar cuando el paciente ha acabado una frase, o sea, no se apresure a hablar, eso lo hemos visto, o sea, no se olviden, o sea, estas son cosas que súper importantes. No se apresure a hablar, déjele que hable, no le corte. Esperar, como les dije, asintiendo, pero dejar espacios a las emociones sobre lo que acaba de decir. O sea, déjele espacios para que él entienda qué es su emoción, por qué lloró, por qué gritó, y sea usted acompañamiento. Muestra empatía en todo lo que siente el paciente, le anima a vincular lo que siente ahora con lo que sintió en el pasado, porque en el pasado puede haber sido más duro, ahora puede haber sido más fácil. Entonces usted está ahí acompañando, usted está ahí apoyándolo. En la tristeza y el desánimo del paciente, porque el paciente también está triste y está desanimado, está completamente desanimado, está triste, está en su cama, agachado. Y el paciente tiene usted que pensar que él está así, ¿por qué? Por distintas causas. Porque no mejora, puede ser porque no está mejorando, porque el médico ha venido y le ha dicho que no va a mejorar, que está, lamentablemente su situación no está tan buena. Entonces, solamente el hecho de que me dé una noticia hace que el paciente esté triste, está desanimado. Puede ser también que esté en esta condición porque tiene problemas con la familia, en el trabajo, tiene que ir al trabajo, no le están dando tanto permiso, tiene miedo de perder el trabajo. En la parte económica ya no es una persona que a lo mejor está aportando, la esposa es la que ahora tiene que aportar, o al revés, el esposo es el que tiene que aportar. Entonces, son esas cosas que hacen que el paciente se sienta triste y desanimado. Entonces, aquí hay un tipcito, ¿no? De la enfermera le dice, no la veo muy contenta. Paciente, ¿cómo voy a estar? Pasan los años y mi cáncer no mejora. Enfermera, bueno, o sea, generalmente eso es lo que dicen. Bueno, anímese, para su edad no está tan mal. Paciente, últimamente, cuando veo que tengo mi dolor, tengo más dolor que el año pasado, me pongo a llorar. Estése tranquilo, tranquila, piense que en las cosas agradables que tiene la vida, miren que están vivos sus hijos, miren. Entonces, eso es lo que decimos, eso es lo que estamos diciendo, pero nosotros pensamos que lo hacemos con buena intención. O sea, yo pienso que ninguna de nosotros lo hacemos con mala intención, o no pensamos que le estamos cortando a que esa emoción sea expresada. Para la enfermera de este ejemplo ha intervenido. ¿Por qué la enfermera de este ejemplo ha intervenido de esta manera? Sin duda, como les digo, tiene buenas intenciones, pero la falta de formación en las emociones hace que hable de manera social, lo cual no ayuda al paciente. ¿Qué es lo que pasa? Y esto pasa no solamente aquí, pasa en muchas partes del mundo. La mayoría de los profesionales de enfermería no han tenido formación sobre los aspectos psicoemocionales del ser humano. Eso hace que cuando oyen y ven las emociones del paciente, no sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, miren. Listen,
Mande. ¿Le puedo molestar? Disculpe que le interrumpo. ¿Le puedo molestar un ratito? En este Molesto. momento yo estoy saliendo de mi turno y me dirijo a mi casa. Me voy a desconectar, Liz, en 30 minutos, que es el tiempo que me toma en llegar a casa, y nuevamente me vuelvo a conectar, por favor. Para que me disculpe. Muy Diana. amable, Liz, gracias. Ya, bueno. Entonces, la mayoría de las personas, del personal, y no solamente de las enfermeras, siempre no estamos como capacitadas para entender las emociones de los pacientes. Pero miren, hemos tenido este módulo donde nos habla sobre la psicología que de nosotros, y ahí nos habla sobre las emociones. O sea, en eso nos están ayudando los psicólogos, a entender las emociones, a entender qué es lo que le pasa, a entender que es un ser humano biopsicosocial que tiene a su alrededor muchas personas. Y cómo es que debo yo desenvolverme frente a las emociones que tiene el paciente. ¿Sí? ¿Qué hacer con el desánimo del paciente? Lo más importante es aceptar el desánimo del paciente y mostrar que le acompañamos. Miren que ahí está acompañar. Que no vemos mal su malestar. Otra de las intervenciones relevantes puede ser sentarse a su lado, hablar lo menos posible, dejar que llore si quiere, no minimizar su emoción, no decir no es para tanto, no es para tanto, no intentar cambiar su emoción, no intentar tranquilizar ni animarle, invitar al paciente a hablar de lo que siente, pregúntele cómo lleva la situación y qué preocupaciones tiene. Si el paciente llora, no le interrumpa su llanto con preguntas. Se lo escucha en silencio. Usted, cuando el paciente llora, no le diga nada. Escúchele lo que llora. Ese es el acompañamiento que usted tiene que tener. Considerar que ayudar al paciente a expresar lo que siente es parte de su trabajo. O sea, yo me hice enfermera, yo soy enfermera y yo tengo que aprender a acompañar al paciente. No ver la emoción del paciente como negativa. O sea, ¿qué negativo? ¿Cómo llora? O sea, todo el momento pasa llorando. No, no lo mire así. Déjele que se exprese, deje que esa olla de presión salga, porque algún momento va a dejar de llorar, va a sanar. No va a sanar a lo mejor totalmente nuestros pacientes, pero se van a tranquilizar porque esa olla de presión de esas emociones que tenía, ya salieron, ¿sí? Vamos. Ejemplo de cómo ayudar a un paciente con desánimo. A ver, vamos. Hagamos, voy a nombrar a dos personas. La una va a ser la enfermera y quiero que con el tono de voz, porque ahorita lo único, a lo mejor el tono y la manera, o sea, ahorita sí prendan sus cámaras. Entonces la una va a ser de enfermera y la otra va a ser de paciente. De enfermera va a ser Paola Lobato. Paulita, ¿está por ahí? Sí, dicen, aquí estoy. Ya, usted va a ser la enfermera, ya. Y Rosa Valverde va a ser el paciente. A ver, queremos ver las cámaras, queremos ver cómo, digamos que vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Ya, vamos, empecemos. La enfermería. ¿El ejemplo? ¿Mande? El ejemplo que está ahí. No le digo que se invente uno, sino que usted, pensemos que usted está en el hospital. Ya, ¿usted qué le dije que es? Enfermera. Ya, usted es la enfermera, entonces usted, va donde el paciente y su compañera, la Rosita, es la paciente. Entonces la Rosita también va a ser como de paciente y va a poner la carita, va a poner la emoción y va a poner el tono de voz como paciente. Entonces, y usted como enfermera. A ver cómo nos va. Buenas tardes, Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo lleva su situación? No muy bien. ¿Ya? Cuénteme, Rosita. Es que no me mejoro. Estoy harta, estoy con este COVID terrible. Llora. Perdón. Estoy con COVID terrible.
A ver, ¿Ya? nuevamente. Es que no me mejoro. Estoy harta. Estoy harta. No veo ninguna mejoría, licenciada. ¿Ya? Enfermera. Me toca la mano y asiente en silencio, pero no le puedo tocar. No, pero yo hago así, ¿no? Yo hago así, ¿no es cierto? Entonces hago así. Entonces, mira, pensamos que estamos haciendo. Entonces, lo que quiero es que ustedes vean lo Paito, que... no te Ya. Y Rosita. ya, a ver, no nos, a ver, Perdón, le no le toca la gusta la mano, pausa, me corta. a ver, le toca la mano, ¿y qué más dice? Y hace así, asiente. ¿Qué significa sentar? Mi cabeza, ¿no es cierto? Asentar significa que yo asiento mi cabeza. Ya. Vamos, sigamos. Son muchos años con este dolor. Paito, ¿estás ahí? Debe de ser duro. Ajá. Le da un espacio, no le conteste en ese rato, le da un espacio y le dice, debes de ser duro. Ya. Sí, y cuando ya no puedo más, necesito llorar, pero con mi familia yo no puedo. Me dicen que no es para tanto. Aquí puede llorar y si es para tanto. Pero señorita, ¿qué va a pensar usted de mí? Que soy una llorona. Pienso que lo que está pasando mal y está muy bien que se desahogue aquí. Cuando vuelva el próximo día, me cuenta más sobre cómo le va. Ya. Entonces, ahorita le voy a preguntar a Paola, ¿cómo se sintió usted cuando le respondió de esa manera a su paciente Rosita? ¿Cómo se sintió? Y en mi situación un poco cortante porque no dejé que se desahogue un poco más. Usted se sintió que estaba muy cortante. Sí. Ya, entonces, bueno, es un poco difícil, ¿no? Estamos en la cámara, por eso yo les decía, haga así, o sea, no importa que no la toque, pero, o sea, toquen la mano, asienta la cabeza. Entonces, esa es la parte que usted me dice, soy muy cortante, entonces hay que trabajar esa parte. A lo mejor cuando yo ya estoy con el paciente no soy tan cortante, a lo mejor fue cortante porque estuvo con su compañera. Bueno, pero a lo que quiero llegar es de que usted me diga cómo, no importa que haya sido cortante, porque era un ejercicio nada más. Pero cómo se sintió usted con todas esas palabras y todos esos gestos y esos movimientos que usted hizo cuando le estuvo diciendo todo, contestando a la Rosita. ¿Cómo se sintió? ¿Sintió que le ayudó? ¿Sintió que le escuchó? Fue parte de una ayuda para que ella pueda desahogarse y sacar esa tristeza que tenía. Ya, ese desánimo en el que estaba, ¿no es cierto? Ya. Ahora, Rosita, ¿usted cómo se sintió? Yo no creo que haya sido cortante la PAO, porque más bien de inicio, al ver que yo estoy toda afligida, me pregunta qué me está pasando, luego me dice cuénteme. Entonces como que ahí me da el chance de yo, bueno, quiere saber qué me está pasando, se está preocupando por mí. Entonces me da el chance de yo decirle, bueno, es que tengo este dolor y todo, pero ella me lleva a la conversación. Entonces yo no lo sentí cortante. Si ella de un inicio me hubiera dicho alguna cosa cortante, quizás ya la conversación no podía darse. Ya. Y con todas Entonces, estas... sí me sentía acompañada en este caso. Ya, ya.
Me parece bien. Todas estas palabras que a usted le dijo no hicieron de que se cierre la comunicación. Que usted más bien le dé el ánimo, estaba desanimada, cuando usted se sentía desanimada, que le dijo, llore, llore, llore todo lo que usted quiera. Aquí estoy yo. Se quedó callada y le escuchó lo que estaba llorando. Desahógueles. Y cuando usted ya se iba, cuando ya a lo mejor usted ya dejó de llorar, le dijo, cuando vuelva el próximo día o cuando venga mañana, me cuenta más cómo le va. Entonces al otro día a lo mejor va y ahí le pregunta, ¿cómo está el día de hoy? Entonces le dice, ay, sí,